Pues si os parece, empezamos este evento, ¿no? De los panelistas. Nos falta en este momento Gonzalo Muñoz Abogavir, ¿no? Que es el champion de la COP 25 y por tanto champion hasta la COP 26, ¿no? Él está en Chile y nos ha anunciado que se retrasará un poquito, pero no importa, ¿no? Lo primero que yo quería decir, ¿no? Es gracias a los panelistas, ¿no? Como seguramente ustedes o vosotros y vosotras comprobaréis, son muy buena gente, ¿no? Y entonces muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? En este panel, ¿no? Gracias también a los asistentes, ¿no? Yo he fisgado más o menos algunos de los asistentes que hay y hay muy buenos asistentes, ¿no? Muchos de ellos podrían estar perfectamente de panelistas, o sea que muchísimas gracias, ¿no? Gracias de antemano a los que preguntarán o comentarán. Yo siempre un poco descalarse y preguntar y decir, ¿no? Pues significa un poco romper ahí una cierta barrera, ¿no? De timidez, ¿no? Entonces, gracias de antemano, ¿no? Y gracias también a los que han hecho posible, los que han hecho que este evento ocurra, ¿no? Las personas concretas, a Pablo, a Elena, a Alicia, a otra gente que ha hecho que esto ocurra, ¿no? Este es un evento organizado por la Comunidad por el Clima, ¿no? Y no voy a describirla, pero sí un poco a caracterizarla mínimamente, ¿no? La Comunidad por el Clima es la plataforma multiactor para implementar en España con ambición el Acuerdo de París. Pues ahí es nada, ¿no? En la que participan centenares y centenares de empresas, de entidades sociales, de administraciones públicas, y que en su grupo impulsor está entidades que están aquí representadas, ¿no? La Oficina Española de Cambio Climático, el Grupo Español de Crecimiento Verde, SEOverlife, está también la Federación Española de Municipios y Provincias, la Fundación Biodiversidad, ¿no? La Federación Española de Municipios y Cruz Roja también, y nosotros mismos, ECODES, ¿no? Y de alguna forma yo destacaría 4 cositas muy rápidas, ¿no? Con 4 palabras. Uno es una comunidad donde estamos todos, porque la idea esencial del cambio climático es que esto es un desafío tan enorme, tan complicado, tan difícil, que solo podremos tener algún porcentaje de éxito si está todo el mundo, los grandes, los pequeños, los medianos, todos, ¿no? La segunda característica es que esto es una comunidad de gente que hace. Yo en un encuentro en Polonia lo dije en inglés y lo dije muy mal y Gonzalo me criticó duramente, ¿no? Pero yo decía que somos hacedores, ¿no? Dicho en inglés lo dije mal, ¿no? Pero es una comunidad de gente que hace, no es de gente que reflexiona, que está bien reflexionar, ¿no? Sino es una comunidad de gente que lo que quiere es transformar y cambiar aceleradamente un poco las cosas, y es una comunidad de acción. Es una comunidad en la que sobre todo la clave es la corresponsabilidad, ¿no? He dicho que estaba todo el mundo, pero no todo el mundo es igual, ¿no? No es lo mismo una persona que a lo mejor emite 7 toneladas de carbono al año, ¿no? Que a lo mejor una gran empresa que puede emitir 500.000, ¿no? Pero al grande y al pequeñito el mensaje de la comunidad es el mismo. Gestiona tu cuota parte de responsabilidad. ¿Que es pequeña? Más fácil. ¿Que es grande? Haz el favor, ¿no? Pero una palabra clave de la comunidad es la corresponsabilidad. Que cada cual haga su parte, que cumpla su parte, ¿no? Y la cuarta característica es que se trata de una comunidad un poco que también busca que la gente que hace lo cuente, ¿eh? Esto a veces un poco va contra el mensaje que nos decían nuestras madres, hijo mío, no tal, no te des a entender, pero en este tiempo en el que estamos, ¿no? Hay que darse a entender y hay que contar lo que uno hace para favorecer y para propiciar que otra gente siga ese ejemplo y camine en esa misma dirección. O sea, esas serían un poco las características. Apoya también este evento, este webinar, el Manifiesto por una Recuperación Sostenible, que también impulsó, había un grupo impulsor, estaba SEOverlife, estaba el Grupo Español de Crecimiento Verde, estaba también ECODES, ¿no? Y otras entidades, ¿no? Y que en su momento, ya en la primavera de este año, cuando todos estamos conmocionados, ¿no? Por la pandemia y por lo que eso podía significar y por el retraso un poco en relación con la agenda climática, pues de alguna forma promovimos este manifiesto que la verdad es que quedamos muy satisfechos porque lo acabaron firmando desde las grandes personalidades del IBEX, como la presidenta del
de Santander o el presidente de Inditex o de Iberdrola, que es decir, los grandes del IBEX, ¿no? Los secretarios generales de los sindicatos, gente muy relevante de los partidos políticos, de las entidades sociales, científicos, ¿no? Si no lo conocen esta iniciativa, les animo a que vayan a la web y la conozcan más. Bueno, pues el Manifiesto por una Recuperación Sostenible colabora también en esta iniciativa de la Comunidad por el Clima y en este webinar, ¿no? ¿Y qué queremos? Pues dicho muy a lo corto, bueno, pues acelerar la acción climática, ¿no? Acelerar la acción climática, ¿no? Y sobre todo responder a un enorme desafío. Muy recientemente la Comisión Europea ha dicho, aumento mi ambición y donde dije que iba a reducir mis emisiones un 40% para el 2030, ahora va a ser un 55%. Esto hay que hacerlo, ¿no? Y después Japón y Corea dijeron, yo voy a ser neutro en carbono para el 2050. La Unión Europea también lo había dicho. Y después China, yo voy a ser neutro en carbono para el 2060. Ahora esperamos qué va a hacer Estados Unidos. Todo eso hay que hacerlo. Ya solo hacer lo comprometido es muy difícil. Y además hay que hacer más, ¿no? Por tanto, este evento y este panel, ¿no? Y el foco fundamental es acelerar esa acción climática y ver cómo hacemos más, mejor y más rápido. Ese es el foco. Y sin más, pues yo le daría la palabra a Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, y yo quería destacar de ella una característica. Yo cuando pienso en ella, pienso en esto que nos dicen los expertos en política pública comparativa internacional, que nos hablan de que en otros países hay un tipo de alto funcionario estadista muy comprometido, ¿no? Muy formado y que representa muy bien los intereses del país, ¿no? Bueno, pues para mí ese es Valvanera, o sea que muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? Y tienes 10 minutos, seré riguroso en eso. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas tardes a todos. Es una gozada estar en un evento de la Comunidad por el Clima porque, como bien dices, estos tiempos nos apelan, ¿no? a ser corresponsables, a acelerar y, sobre todo, ¿no? aumentar ambición. Yo voy a empezar por la parte final del título, ¿no? La respuesta, la responsabilidad ante la emergencia climática que este año 2020 tristemente ha dado la cara. La crisis del COVID, la crisis sanitaria, ha puesto ojos y boca a lo que será un mundo donde las políticas de cambio climático sean poco ambiciosas. Con lo cual, más que nunca tenemos que ser responsables cada uno desde nuestro ámbito de influencia, de trabajo individual, para poner en marcha, ¿no? realmente lo que venimos años escuchando, ¿no? de los científicos, lo que venimos años poniendo también de manifiesto, ¿no? en nuestra comunidad por el clima. Es el momento de ponerlo sobre la mesa, con lo cual responsabilidad frente a una emergencia climática que ha dado la cara. No solamente es una crisis ambiental, es una crisis sanitaria y económica, con lo cual vemos claramente la interrelación entre las tres crisis y entre lo peligroso que es, como ha manifestado el COVID, dejar de escuchar a la ciencia, romper con el equilibrio que tenemos con la naturaleza y también romper con nuestras buenas costumbres, ¿no? Cuando sabíamos ya hace tiempo que no podíamos seguir manteniendo el modelo económico que tenemos en la actualidad. ¿Esto qué quiere decir? Y esto lo que nos lleva a que el coste de no actuar es inmenso, y la crisis del COVID también nos ha puesto cara, ¿no? a ese coste de la inacción. Ese coste de la inacción que sabemos además que no es una reflexión mera de los científicos, que no es una reflexión solo de los gobiernos, sino que es una reflexión también, y esto es muy importante, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que hace poco, en las reuniones que tuvieron hace unas semanas, llegaron a esta misma conclusión que hemos llegado todos los ciudadanos analizando la crisis del COVID. No somos más listos o menos listos por enumerar los efectos, sino que realmente hemos sido capaces de tocar lo que puede ser ese coste de la inacción. Y dice no solamente que será mucho mayor, sino que además lo cuantifica. Dice que cada euro que invertamos ahora en cambio climático, en políticas de mitigación, en políticas de resiliencia, sobre todo de aumentar esas fortalezas que tenemos para ser menos vulnerables a los impactos del cambio climático, evitaremos de 4 a 7 euros de coste en un futuro muy cercano, no en un futuro lejano,
no serán otros los que vayan a tener que pagar ese coste, sino nosotros mismos evitaremos esos 4 o 7 euros frente al euro de la inversión actual. Esto se lee en un contexto muy complicado, en un contexto donde todos estamos sufriendo una pandemia que nos ha llevado evidentemente a situaciones personales muy tristes, a situaciones sociales y, como decíamos antes, a una crisis económica que todavía no podemos cuantificar, pero que sabemos que está ahí y que tenemos que gestionar de una forma inteligente. ¿Cuál es la agarradera que tenemos? Los fondos de recuperación. Va a haber una gran cantidad de estímulo público para salir de esta crisis, que, como decimos, no tenemos que olvidar que es una crisis con tres patas: ambiental, social y económica. Va a haber grandes cantidades también de inversiones de los sectores y tenemos que ser capaces de hacer un círculo virtuoso de toda esta movilización de dinero. Eso es la respuesta que da la Unión Europea. Eso es el Pacto Verde para el Clima, que ya teníamos encima de la mesa desde hace un año, que era una hoja de ruta para hacer una Europa neutra en carbono en el año 2050, para hacer una Europa menos vulnerable al cambio climático, pero que ahora se ha convertido en el Pacto de Crecimiento. La historia que tenemos por delante es la historia de la sostenibilidad, la historia del crecimiento de la Unión Europea, la historia de la modernización de todas nuestras industrias, la historia de una sociedad mejor, ¿no?, y más competitiva frente a los retos que tenemos delante de nosotros. Por eso el Pacto Verde no solamente es hoja de ruta que marca claramente un calendario, que marca claramente, como bien decías, Víctor, que todos los sectores tienen que dar una respuesta, ¿no?, a estos impactos que ya estamos recibiendo. El sector transporte, el sector residencial, el sector agrícola, evidentemente, ¿no?, la educación, el sector de la sanidad, ¿no?, gravemente afectado, ¿no?, en esta crisis, sino que tenemos que ser capaces de ser coherentes también en nuestro mensaje. Con lo cual, otro mensaje importante que quería dejar en esta primera intervención es que el Pacto Verde y todos los mecanismos que le van a acompañar, el Pacto Verde ya preveía una movilización de 1 millón de euros de inversiones en clave verde, se acompañan ahora con el Fondo de Recuperación y con el New Generation. Hablamos de 1,8 trillones de millones, o sea, millones y millones, ¿no?, que somos incapaces muchas veces de visualizar y que no, aún así son insuficientes, con lo cual es muy importante que los dediquemos bien y que no hagamos ningún tipo de trampa o ningún tipo de atajo para no invertir en aquellos proyectos que realmente nos lleven, ¿no?, a una descarbonización de nuestra economía. Esos proyectos, si se apuntan en el Pacto Verde, es renovables, es eficiencia energética, es transporte, es nueva industria, etcétera, 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 y todos esos sectores que decíamos antes de agua, de costas, que están fuertemente impactados. ¿Y cuál era el mensaje que quería transmitir? Que no solamente estamos hablando con todo este marco, esta hoja de ruta que marca el Pacto Verde, con todos estos millones, ¿no?, que se van a movilizar de una recuperación de una crisis, ¿no?, que tristemente estamos sufriendo, sino que hablamos realmente y seremos efectivos si transformamos esa recuperación en una transformación. Tiene que ser un dinero que transforme nuestra economía, que transforme el sistema productivo, que transforme la forma que tenemos de relacionarnos, ¿no?, con nuestros recursos naturales, que es lo que hemos visto en peligro con esta crisis. Con lo cual, el otro mensaje importante es coherencia. Coherencia en el sentido que el 37% de los fondos, ¿no?, de la Unión Europea que ya se han identificado que tienen que ir a la agenda verde, realmente vayan a esa agenda, que realmente vayan a proyectos que multipliquen los efectos positivos, que multipliquen los beneficios en términos de crecimiento económico, en términos de generación de empleo y también en términos, ¿no?, de sostenibilidad y de salud. Esto necesita, evidentemente, de una concertación de todos los Estados miembros. En la Unión Europea, por supuesto, de una directriz clara y de una vigilancia. Necesitamos guiarnos por la métrica de la taxonomía. Ya está ahí la Agenda de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, ya nos está diciendo qué actividades son sostenibles y qué actividades no lo son. No digamos que son malas o buenas, no, qué es sostenible y qué no es sostenible. Evidentemente, luego hay un mundo de inversiones, ¿no?, enorme, que tendremos que ir reconduciendo porque no se puede hacer todo de la noche a la mañana. Pero aquellos que realmente queramos ser coherentes tendremos que guiarnos, ¿no?, por esa métrica que ya está encima de la mesa, sobre todo para las actividades, como decíamos antes, de reducción de emisiones y de adaptación al cambio climático. Es muy importante que todo esto, para que sea coherente, vaya acompañado, como digo, de unos planes nacionales de recuperación fuertes, de unos planes de recuperación que miren a la gente y que miren a los sectores. ¿Esto qué quiere decir? Que en el corto plazo, evidentemente, hay que buscar una recuperación económica, hay que recuperar
esa actividad que está llevando, ¿no?, al desempleo y que está llevando, ¿no?, a tristezas en muchas de las familias, pero sin despistarnos nunca del medio y largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que cada euro, como decía antes, como mencionaba antes, que decía la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que invirtamos no puede poner en peligro lo que va a ser esa transición, que es en positivo, porque decimos generará empleo, generará competitividad y generará beneficios también para el medio ambiente y la salud. Con lo cual no podemos poner el dinero en aquellas soluciones tecnológicas que sabemos que no van a ser sostenibles en los próximos 3 y 5 años. No hablamos ya de décadas, sino hablamos en los próximos 3 y 5 años. Con lo cual el tiempo se acorta y necesitamos de nuevos proyectos que ya conocemos, de nuevas tecnologías que sabemos que están ahí para esta primera inversión, ¿no?, que tenemos con los planes de recuperación nacionales. Ahí es donde se va a poner el dinero, en aquellos proyectos que realmente cumplan con los vectores de sostenibilidad, con los vectores de digitalización y de cohesión territorial y social, que son los 4 ejes del plan español. En el medio plazo hay que recuperar el equilibrio, hay que recuperar ese equilibrio que hemos roto, hay que volver a reconstruir y hay que volver también a darle a la naturaleza su espacio. Aquí entran también de lleno los planes que llamamos de infraestructuras verdes. Tenemos que hacer nuestra costa, tenemos que hacer nuestra gestión del agua, tenemos que hacer nuestros sectores más resilientes al cambio climático. Y en última instancia, con la vista puesta en el largo plazo, hemos pensado en aquellas tecnologías que sabíamos que iban a entrar, ¿no?, en nuestras sendas de descarbonización en los años 35, en los años 40, adelantarlas. Es el momento de adelantar innovación, de adelantar tecnologías e inversiones que sabemos que pueden funcionar, cuyos costes todavía son altos, pero tenemos que hacer economías de escalas que ayuden a esas nuevas energías renovables, al hidrógeno, a los nuevos sistemas de almacenamiento, a energías offshore, todo campos donde España además es especialmente potente y donde necesitamos reconstruir cadenas de suministro para traer, como decíamos, esa modernización y esa generación de empleo a nuestro país. Es decir, tenemos que ser capaces de absorber los fondos que vienen de la Unión Europea con ambición climática, porque genera nuevas oportunidades, no solamente de empleo, sino nuevas oportunidades en los sectores, nuevas oportunidades de eficiencia, de energías renovables, en el transporte, en la agricultura, en los sectores primarios y además evita esos costes futuros, costes que además se pueden luego redirigir, ¿no?, a políticas que sigan aumentando esa ambición climática. Con lo cual, acelerar acción, dar señales claras, reconducir el dinero de manera inteligente y coherente con la taxonomía de la Unión Europea y luego, entre todos, hacer que esos planes realmente lleguen a la gente. Es muy importante también intentar entender que la transformación que estamos promoviendo no será plena si no conseguimos, ¿no?, que todos los territorios y que todas las personas participen en la misma. Como decía, la agenda europea y la agenda nacional van de la mano. España ha puesto encima de la mesa marcos regulatorios, ha puesto objetivos ambiciosos y trabaja en un plan de recuperación con los vectores que os he señalado. En el marco internacional, como bien decías, tenemos la buena noticia de Estados Unidos, pero la Unión Europea tiene que mantener el liderazgo, tiene que dar el paso hacia adelante. Tenemos que ser capaces en diciembre de aumentar nuestro objetivo, que es a lo que nos comprometimos en el Acuerdo de París, porque vuelvo a insistir, el aumento de la ambición conlleva beneficios en todos los sentidos. Ese menos 55%, al menos 55% en el 2030, tiene que hacerse realidad en las conclusiones de los líderes de diciembre, porque tenemos que llegar al gran evento del 12 de diciembre, que no sé ya si me está escuchando Gonzalo, que es el 5º aniversario del Acuerdo de París, con los deberes hechos. La Unión Europea tiene que liderar ese debate para ser capaz de posicionarse geopolíticamente en marco competitivo para nuestros sectores. Alianza público-privada, la has mencionado, no hay otra forma de conseguirlo. Los sectores ya no solamente vienen a la puerta y nos preguntan qué es lo que estamos haciendo, sino que nos exigen todavía más. Ellos van por delante de nosotros, ¿no?, en muchas de nuestras regulaciones. Han visto claramente que el camino hacia una empresa buena en el futuro, hacia una empresa fuerte en el futuro, es el camino de la sostenibilidad. Es cierto que hay otras empresas que se tienen que reconvertir, no hay una solución única para todas, pero para ellas también esa anticipación y esas señales a largo plazo y estos fondos que van a pasar una vez es una oportunidad única para realmente identificar dónde se quieren posicionar en el medio y corto plazo. Y luego será muy importante también visibilizar en esta cumbre de la ambición del 12 de diciembre, que como no tenemos COP este año, va a ser, ¿no?, el gran evento para ir sumando esfuerzos, que es lo que estamos buscando, esa suma de esfuerzos, ¿no?, para alcanzar el 1.5,
la agenda climática no estatal, ¿no? La agenda climática que lidera Gonzalo, que gracias a él también estamos trabajando, ¿no? sin parar con todos los sectores, y que aglutina ayuntamientos, aglutina empresas, aglutina inversores, aglutina universidades, que ponen encima de la mesa cómo están trabajando para alinear toda su actividad con el 1.5. Es una agenda espectacular, es una agenda realmente transformadora, que también ha cambiado la forma de entender las negociaciones dentro de la Unión Europea, y que evidentemente, ¿no?, con el liderazgo de Gonzalo hasta el año que viene estoy segura que va a dar muy buenos resultados. Race to Zero es una muy buena opción, la contará ahora Gonzalo, pero yo creo que tenemos que tener todos los oídos muy abiertos, hacer los deberes internos, porque nos van a dar, ¿no?, muchas oportunidades de ir apuntándonos a las iniciativas que se están moviendo, que cambia, como digo, la relación entre lo público y lo privado y suma esfuerzos entre todos. Aquí lo dejo, Víctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valvanera, porque has puesto encima de la mesa temas muy relevantes, ¿no? La coherencia con esa relación con el 77%, lo urgente y lo transformador, ¿no? El que muchas veces la gente se olvida de que antes de la COVID y antes del plan de recuperación ya estaba la taxonomía. Ya había un señalamiento de qué va a ser, de dónde va a ir el dinero de una forma fácil y no. Es decir, yo creo que has puesto encima de la mesa muchos temas. Muchísimas gracias, ¿no? Yo le quería pedir ahora a Gonzalo Sáez de Miera. Gonzalo Sáez de Miera es el vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, ¿no?, que sería, por así decirlo, lo explicará él mejor, ¿no?, pero de alguna forma el lobby, ¿no?, de las empresas que piensan que el camino de la economía verde es el camino. Una de las características de Gonzalo, que comparte con Valvanera y con Asun y con el otro Gonzalo que aparece por aquí, el champion de la COP25, ¿no?, es la empatía, ¿no?, que es una virtud que en el siglo XXI tendría que ser materia obligatoria en todas las escuelas para entendernos mejor unos a otros, ¿no? Entonces, Gonzalo Gonzalo Sáez de Miera, y luego recuperamos el programa con Gonzalo. Víctor, ¿no prefieres que hable antes Gonzalo? Pues bien, sí, que está preparado, pero como acaba de aparecer, sí, Gonzalo Muñoz, si quieres. ¿Qué tal, Víctor, Gonzalo, Valvanera? Qué gusto verlo, Asunción. Encantado de estar aquí. Si te pido dame la pregunta que quieres que responda, porque vengo saliendo bueno, pues de hablarle a Tecnet. Sí, que le vendrá mejor a Gonzalo, que viene estresado al Champion, a lo mejor el reposar un poquito y seguir un poco con la intervención de Gonzalo Sáez de Miera. Entonces, Gonzalo, cuando quieras. Ya sabéis que como habíamos dado prioridad al gobierno de España, Valvanera, ¿no?, y al champion de la COP. Entonces, Gonzalo Sáez de Miera y Asun, tenéis menos tiempo, 5 minutitos. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar en esta sesión para dar la visión de las empresas. Yo soy el vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, que somos 60 empresas que defendemos que el crecimiento verde, lejos de ser una barrera, es una oportunidad de desarrollo y prosperidad. Yo creo que cada vez somos más empresas. Yo ahora diré que la COE, por ejemplo, la Confederación Española de Empresas, está defendiendo posiciones muy similares a las nuestras. Yo quería compartir con todos vosotros cinco puntos. El primero es que estamos ante los paquetes de recuperación económica más grandes de la historia y que por su tamaño van a tener la capacidad de redefinir nuestro modelo de crecimiento. Yo creo que hay que invertir de manera inteligente, evitando errores del pasado, sobre todo de la última crisis que vivimos hace 12 años. El segundo mensaje es que la Unión Europea es de los pocos bloques económicos que está planteando un plan con un componente verde importante. El 30% de las inversiones deben ir a políticas climáticas, pero es una excepción. The Guardian sacaba hace un par de semanas un análisis que ha hecho donde mostraba que China, por ejemplo, solo está dedicando el 0,3% a políticas climáticas. Y muchos países, otros bloques económicos también. Y esto hace que estos planes no verdes sean amenazas o planteen amenazas a las esperanzas climáticas globales.
El paquete verde europeo y en particular la propuesta española, en nuestra opinión, van en la dirección correcta. Descarbonización, digitalización y resiliencia de la economía. Y quería decir que han sido extremadamente bien acogidos por todo el sector empresarial español, no solo por el Grupo Español de Crecimiento Verde, sino por todas las empresas que están. Las empresas queremos invertir y queremos invertir en verde. El tercer mensaje sobre lo que está planteando la Unión Europea y España, nuestra posición es que pensamos que las medidas que se aprueben deben y pueden suponer cambios transformacionales de la economía. O sea, no estamos hablando de cambios marginales, sino estamos ante la oportunidad de cambiar, de transformar los sectores económicos y en particular el modelo energético, que es en el que trabajo yo. Ahí lo decía también Valvanera Olarri, tienen que suponer crecimiento económico y empleo en el corto plazo para asegurar que la recuperación económica sea lo más rápida posible, porque la crisis está siendo más profunda de lo esperado, pero, y esto es lo fundamental, tienen que ser en sectores de futuro, que sean sostenibles en el tiempo. Y esto es importantísimo, porque tienen que ser viables una vez que desaparezcan los apoyos económicos dentro de 3 o 4 años. Y aquí es donde, a nuestro entender, entra la economía verde. El cuarto mensaje sobre la gobernanza de la Unión Europea y el gobierno español. Nosotros pensamos que deben plantearse mecanismos de asignación eficientes y rápidos. Lo de la urgencia es importante porque tenemos que recuperar la actividad económica lo antes posible. Un tema para nosotros capital es la agilización de los procesos administrativos. Tenemos que optimizar los procesos administrativos y dotar más recursos a las administraciones que lo requieran. No estamos hablando de que se quiten requisitos, sino que se sea más eficiente. Y en tercer lugar, evitar el riesgo de que no se gasten todos los recursos inicialmente asignados para España. Estamos hablando de los 140.000 millones de euros. Lo que estamos viendo, y esto lo digo como Grupo Español de Crecimiento Verde, es que los pasos que está dando el Gobierno y lo que está saliendo en los últimos días van en la buena dirección. Se está hablando de unos mecanismos de coordinación del Gobierno central con las comunidades autónomas, con los diferentes ministerios, que pensamos que están dando respuesta a estos problemas. Y el último punto que quería trasladar es que además de estas inversiones necesitamos políticas que orienten la economía en esta dirección. O sea, el modelo económico actual tiene importantes inercias y barreras al cambio y por tanto necesitamos definir nuevas políticas. Y voy a mencionar 3. Las políticas fiscales, que tienen que estar basadas en el principio de quien contamina paga, de forma que la fiscalidad esté alineada con las políticas ambientales e industriales. Las políticas de transición justa, que yo creo que me parecen muy relevantes y que el Gobierno español y también la Unión Europea lo están tratando. No podemos permitir que algunas regiones o colectivos no se beneficien de las oportunidades que va a generar esta transición ecológica. Y la última política que yo creo que es capital es la política industrial. Y lo mencionaba también Valvanera, todo este cambio económico va a generar ingentes oportunidades industriales y de empleo. Yo creo que nosotros, hablo aquí como Europa, estamos bien posicionados para aprovecharlas, pero hay una competencia global por aprovecharlas. Y yo creo que lo fundamental es adelantarse, identificar cuáles van a ser las tecnologías de futuro, los sectores de futuro, y donde nosotros seamos competitivos y hacer una política industrial activa focalizada en esos sectores para aprovechar las oportunidades de empleo y que esto genere apoyo social a estos planteamientos. Para terminar, yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad al máximo. Estamos comprometiendo recursos económicos de generaciones futuras, por lo que tenemos la obligación moral de adoptar una postura de justicia intergeneracional y legar una economía más próspera, más saludable, más sostenible y más competitiva a las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora tiene la palabra otro Gonzalo, ¿no? Gonzalo Muñoz Abogavir, ¿no? La última vez que participó en un evento
de la Comunidad por el Clima fue la COP25 de Chile, que se hizo en Madrid, ¿no? Y que abrió el tiempo a codazos, ¿no? Porque su agenda en esa cumbre pues era enloquecida, ¿no? Y se acercó a darnos un saludo a la Asamblea del Clima que desarrollamos en la zona verde de la COP, en IFEMA. O sea que muchísimas gracias por aquella participación y muchas gracias por esta participación que también sabemos que has tenido que abrirte hueco a codazos un poco en la agenda. Gonzalo Muñoz Abogavir, ¿no? Cuando antes hablaba Valvanera y hablaba de la importancia de la agenda climática no estatal, ¿no? Pues de alguna forma el champion de la COP, esa sería su tarea, ¿no? Movilizar la agenda climática no estatal, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Gonzalo cumple un papel fundamental y además hay gente que no lo sabe, ¿no? Pero Gonzalo Muñoz es una referencia en un movimiento de repensar el rol de la empresa, el para qué de la empresa, ¿no? Que está reescribiendo ese para qué y que de hecho mucha gente ha subrayado la importancia de una declaración de las 181 CEOs de la Roundtable Business de Estados Unidos, ¿no? Del verano pasado, creo ya, con esto de la pandemia no es el verano pasado, yo creo que sí, que fue el verano pasado, ¿no? No el verano pasado, sino el anterior, el 2019, ¿verdad? Pero en realidad era un movimiento que seguía a ese gran cambio que significa el movimiento B Corporation, del que Gonzalo Muñoz ha sido y es una referencia. Entonces, Gonzalo, el champion de la COP, su turno. Muchas gracias, Víctor. Justo qué bueno estar aquí con vosotros para, espero yo, de alguna forma actualizar qué ha pasado con este movimiento de los actores no estatales entre la COP25 y este momento en que tendríamos que estar a un par de días de haber cerrado la COP26, ¿no? Y cuánto nos ha cambiado la pandemia, qué es lo que ha significado para el movimiento climático en materia de los actores no estatales. Entonces, primero, una primera referencia que yo creo que es importante para contextualizar el reconocimiento del papel que cumplen los actores no estatales aparece recién hace 5 años atrás, ¿no? Es en el Acuerdo de París, cuando las partes dicen, al parecer, cuando ya se trata de implementar este acuerdo, existen aquellos que no necesariamente son los que negocian, que no son necesariamente los que firman, pero que sí tienen la capacidad de implementar, ¿no? Que tienen la capacidad de llevar a cabo la acción. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, yo diría, dos figuras que son importantes, o dos conceptos que son importantes. El primero que me parece importante recalcar es que se ofrece fundamentalmente a actores no estatales que tradicionalmente eran reconocidos más bien como parte del problema, se les ofrece la posibilidad de, ¿qué tal si vosotros sois parte importante de la solución? ¿No? Y ahí se abre un mundo de posibilidades. Es cierto que cuando hablamos del sector de los actores no estatales nos referimos también a, en el caso de España, a las comunidades autónomas, nos referimos a las ciudades, pero voy a intentar referirme también mucho al poder que tiene hoy no solo el sector empresarial, sino que también el sector financiero. Y ahí el mensaje es claro y es contundente. Salir de ser parte del problema y pasar a ser parte importante de la solución, porque en vosotros hay una capacidad de implementación y de innovación muchas veces más rápida que la que tienen los propios estados firmantes de un acuerdo como el Acuerdo de París. Y el segundo concepto que me parece que es relevante traer aquí a la sala es algo que está definido en el Acuerdo de París, que es el loop de ambición. Se estima, ¿no es cierto?, y se espera que en el momento en que las naciones firman un acuerdo, como lo es el Acuerdo de París, hayan enviado un mensaje a los actores no estatales para que estos se sientan estimulados en la implementación y empiecen a moverse. En el momento en que los actores no estatales empiezan a mover, ¿qué es lo que ocurre? Ese mensaje es detectado nuevamente por las naciones y eso les permite sentirse más confiados a la hora de aumentar sus contribuciones nacionalmente determinadas, a la hora de aumentar su propia ambición. Y eso nuevamente debiera ser un mensaje recibido por los actores no estatales para, como decía, activar este loop de ambición. Ese es el sueño, ese es el trabajo al cual estamos llamados los campeones de alto nivel, los High Level Climate Action Champions, que trabajamos de 2 en 2. Ocurre que ahora por primera vez tenemos además 2 High Level Champions que son provenientes del sector privado. Nigel Topping del Reino Unido y yo somos por primera vez 2 High Level Champions que venimos del sector privado y
dado el COVID, vamos a ser los primeros que en vez de trabajar 2 años, vamos a trabajar 3. Yo tendría que haber dejado mi rol el viernes pasado. Bueno, pues nada, no sé si para bien o para mal, pero me vais a tener aquí hasta un año más, hasta noviembre del 2021, dando con todo para lograr movilizar la acción climática. Y lo concreto es que con Nigel tenemos una visión común, tenemos objetivos absolutamente claros ambos, sabemos que tenemos una oportunidad única y queremos, por lo tanto, dejar de alguna forma establecida una forma incluso de trabajar por el lado de los actores no estatales, que ojalá nunca pierda su momentum, ¿no? Que sea una trayectoria ascendente de forma permanente. Por lo tanto, además, ambos estamos trabajando con la mira puesta en el 2023. Cuando ninguno de nosotros dos esté, tengamos un champion de África con un champion de Asia. ¿Cómo hacemos para que la energía siga creciendo a su máximo nivel? ¿Qué es lo que hicimos, no? Muchos de vosotros podéis haber visto que en la COP25 uno de los grandes momentos de entrega fue cuando entregamos a las naciones lo que se llaman los pathways a los 1,5 grados, ¿no? Las rutas. Tomamos las distintas áreas que estaban establecidas para trabajar, son 9 áreas temáticas, y esas 9 áreas temáticas elaboraron documentos concretos de cómo los actores no estatales creemos que va a ser ese mundo carbono neutral y resiliente al 2050. Bueno, esos pathways los acabamos de fortalecer. La semana pasada, en los diálogos Race to Zero, entregamos la nueva versión y vamos a seguir trabajando en buscar incluso cómo para cada uno de esos pathways, en energía, en transporte, en océanos, en agua, en alimentación, en cada uno de ellos existe cada vez mayor claridad de que la tecnología para lograr la carbono neutralidad al 2050 la tenemos. Ya está. Solo va a mejorar en el tiempo con mayor innovación y con mayores avances tecnológicos, pero lo que se necesita ya está. Y por lo tanto, lo siguiente que hicimos fue agrupar estos compromisos de los actores no estatales en una campaña global que se llama Race to Zero, la carrera hacia el cero. Complemento de la Alianza de Ambición Climática que lanzaron Chile, en la cumbre del secretario general, Chile, el UNDP y el Secretariado de las Naciones Unidas de Cambio Climático en la cumbre en septiembre del 2019. Lanzamos esta alianza que pone a todos los que estén disponibles alineados con la carbono neutralidad del 2050. Ahí España fue una de las naciones claves, luego la Unión Europea, Francia, el Reino Unido. Hoy ya tenemos 124 partes involucradas, se acaba de sumar Japón, se acaba de sumar Corea del Sur. Esperamos, por supuesto, que el cambio de gobierno en los Estados Unidos genere un nuevo impulso. Incluso la declaración de China de carbono neutralidad como máximo al 2060 es una señal que nos puede poner en esa misma línea. Esperamos que la Alianza de Ambición Climática, que de nuevo no solo agrupa a las naciones que están comprometidas, sino que también tiene la fuerza de agregar a los actores no estatales que están comprometidos, sirva para que tengamos un envión de compromisos de carbono neutralidad con alto nivel de compromiso, pero también con alto nivel de credibilidad y de trazabilidad hacia la COP26. En lo que se refiere a los actores no estatales, nos propusimos con Nigel aumentar por lo menos 10 veces ese compromiso desde la COP25 hacia la COP26. En un par de semanas más, en el aniversario del Acuerdo de París, vamos a actualizar los números. Hoy, de hecho, tuvimos una reunión con los miembros de Race to Zero como alianza y nos han estado dando los números que vienen muy positivos. No quiero aquí adelantarme, digamos, pero lo importante de esto es que esa es nuestra forma más concreta de contribuir a que las naciones aumenten su ambición, sabiendo que en sus determinados territorios, ya sea a nivel de regiones, donde hoy tenemos 22 macroregiones del mundo, cuando se habla de ciudades, hoy tenemos más de 450 ciudades del mundo, más de 1.100 empresas, entre las cuales las B Corp con compromiso de carbono neutralidad al 2030. Hoy tenemos 33 grandes inversionistas con más de 5 trillones de dólares en activos bajo gestión que están enfocados a la carbono neutralidad. Hemos sumado la categoría nueva de universidades, más de 550 universidades, y estamos pronto a sumar la categoría de colegios, la categoría de entidades deportivas, y se acaba de sumar también la categoría de entidades del mundo de la salud. Todos ellos sumados, de nuevo,
Va a ser muy importante en términos del número. Creemos que vamos a aumentar mucho más que 10 veces entre la COP25 y la COP26. Pero lo más importante es la señal que envían hacia arriba, hacia las partes, para que sepan que cuentan con el apoyo en sus determinados territorios donde está ocurriendo una competencia virtuosa basada en la colaboración. Es casi una contradicción. Compiten colaborativamente por lograr un mismo objetivo. Pero esa señal después es la mejor señal, creo yo, que tenemos que utilizar para enviar a los ciudadanos del mundo de que hoy están ocurriendo aquellos cambios que se requieren para mostrar que al final lo que estamos haciendo aquí no es otra cosa que cambiar una trayectoria negativa por una trayectoria positiva. Ese es nuestro compromiso. Ser capaces de mostrar de aquí a la COP26 que todo el esfuerzo que se está haciendo sirve para cambiar la trayectoria hacia la trayectoria que nos lleva a un mundo carbono neutral y resiliente antes del 2050. Y para eso último, vamos a lanzar en enero con Nigel la campaña Race for Resilience como una campaña complementaria, hermana, no la hermana pequeña, hermana de Race to Zero, para mostrar también esfuerzo desde los actores no estatales que se comprometen por el mundo resiliente que necesitamos antes del 2050. Para los que no conocían al champion de la COP, seguramente habrán comprobado por qué es el champion de la COP25. Y porque detrás de esas multiplicaciones pues está la labor no solo tenaz, sino talentosa, que también empieza por T, ¿no?, del champion de la COP, impulsando, sumando, articulando, ¿no? Y yo creo que haciendo esa presión hacia arriba y también cuando yo estaba oyendo, hacia los lados, ¿no? Porque si yo soy una universidad, presiono a mi gobierno, pero también estoy presionando a otras universidades que dicen, bueno, si esta es, ¿por qué no la mía? ¿Y por qué no la otra? O sea que yo creo que es una presión múltiple y muchísimas gracias por esas iniciativas que están multiplicando la ambición climática en todas las direcciones, ¿no? Asun, directora de SEO Verlife, ¿no? Muchas veces la gente cuando a lo mejor piensa en una organización de pájaros, ¿no?, pues piensa que son gente que está muy ensimismada en la contemplación de su vuelo, ¿no? Y así lo es. Los pajareros que llamamos en España y pajareras están siempre son muy viciosos de la contemplación de las aves, pero también, desde luego, SEO Verlife, ¿no?, y en general, y Asun en particular, es una persona que mira el conjunto de la sociedad, el conjunto del ecosistema, y que entiende y sabe que lo mejor para los pájaros es lo mejor para nosotros y viceversa, y construye un camino común. Asun, cuando quieras. Muchísimas gracias, Víctor, por esa preciosa presentación. La verdad es que hablar la última en un panel de este nivel es una responsabilidad. Me habéis puesto muy difícil, aún así lo intentaré. Pero sí que voy a cambiar el orden de lo que tenía pensado y voy a dar las gracias. Y sobre todo voy a intentar hacer hincapié en lo importante. Me gustaría darle las gracias al champion, a Gonzalo Muñoz. Muchísimas gracias por permitir el éxito de que no se rompiera la agenda en la COP25. Por las grandes negociaciones que hubo también, no solamente en la zona, o sea, los grandes eventos de la zona verde, pero las grandes negociaciones en la zona azul, y por permitir que algo tan importante como es la emergencia climática, que atiende a una crisis que no es solo climática, que es una crisis global, se atienda de la mejor manera, que es se atiendan mediante los acuerdos multilaterales que tanta falta nos hacen, que han estado en mucha crisis, ¿no? Afortunadamente parece que incluso Estados Unidos estará a punto de volver, pero es de agradecer que fueras un verdadero champion. Te necesitamos, Gonzalo. Muchísimas gracias. De la misma manera, muchísimas gracias, Gonzalo, porque es una suerte que las empresas de este país estén también convencidas de que esa transformación en verde, que no sé si es tanto crecimiento, pero sí transformación, solamente tendrá futuro si es en verde. Muchísimas gracias, Valvanera, porque eres la pura imagen de la resiliencia, eso que necesitamos, pero resiliente en la lucha para que realmente seamos resilientes. Y es de agradecer, ¿no?, todo ese esfuerzo que muchas veces
no es muy agradecido, ¿no? Porque al final la administración pública siempre es la que se presta a la crítica más fácil, ¿no? Y muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Víctor, porque estamos aquí en la lucha, por haberme invitado aquí, y vamos a ver qué puedo aportar después de todo lo dicho, que desde luego estoy de acuerdo con todos vosotros. A ver, para SeoverLife, la organización Los Locos de los Pájaros, pero con los pies en la tierra, y además la organización científica y ecologista más antigua de este país, tenemos ya más de 66 años de historia. La verdad es que, atendiendo un poco al título de este debate, que es para nosotros, ¿no?, el Pacto Verde Europeo, pues es un pequeño gran triunfo. Nosotros como organización ecologista llevábamos ya mucho tiempo diciendo que iba a ser necesaria esta transformación en verde, que la sociedad estaba caminando por un camino que realmente no generaba futuro. Con lo cual este pacto es un pequeño gran éxito, y desde luego ahora mismo estamos en un momento de inflexión histórico y una oportunidad de transformación sin precedentes que desgraciadamente la estamos viviendo con mucho sufrimiento por la irrupción de la pandemia, del maldito virus, que lo único bueno que ha hecho es demostrar cómo ese soberbio sistema económico y financiero no era imbatible. Y quizá eso es lo único bueno que ha hecho, ¿no? Que de verdad invita a que esto hay que transformarlo, porque nuestra salud desde luego depende de la salud del planeta, pero es que la salud de nuestra economía y de nuestro progreso también. Y quizá esto es lo que hace que ahora sí que podamos, en términos ornitológicos, que me lo habéis puesto en bandeja, volar todos juntos y que realmente lleguemos al destino. Sin ninguna duda, ahora mismo en esta fantástica oportunidad tenemos una hoja de ruta que es esta hoja de ruta, agenda transformadora, que es el Pacto Verde Europeo, que además marca unas normas del juego. Se enmarca con más de una veintena de acciones normativas. Y lo peor de todo esto es que al final este Pacto Verde Europeo no deja de ser como un puzzle, donde todas las piezas tienen que encajar y tienen que ir y formularse con un mismo espíritu, ¿no? Afortunadamente, bueno, hay muy buenas noticias que van en la buena dirección, es decir, la ambición climática que se pretende se aumenta a un 55%. No todos son buenas noticias. Realmente la Unión Europea, en sus últimos debates sobre cuál va a ser la política agraria comunitaria, no está remando en la misma dirección. Y esto es lo que sí que deberíamos intentar. Creo que el primer panelista que hablaba de coherencia era Valvanera, ¿no? Y efectivamente necesitamos que todos vayamos con ese mismo espíritu para atender a esa crisis global, que es una crisis ecológica, donde la emergencia climática, a la que no le quito importancia para nada, no es más que una de las piezas. Y por eso quizá me gustaría decir que una de las herramientas que va a ser básica para atender a esta crisis social, sanitaria y económica sin precedentes es la biodiversidad. Un palabra que, bueno, suena raro, pero yo diría que nuestra naturaleza. La naturaleza yo creo que ha sido una de las eternas olvidadas en las políticas ambientales y que ahora mismo puede jugar un papel fundamental, sobre todo porque el capital natural es el sustrato sobre el que se fundamenta todo lo demás. Cualquier sector se fundamenta en el capital natural. Nuestra economía se sustenta en el capital natural. Pero es que además no podemos pensar que vamos a tener calidad de vida si no cuidamos, conservamos y restauramos nuestro capital natural. Y la verdad es que desgraciadamente las cosas no van bien. Para que los que nos escuchan me entiendan, los problemas de la naturaleza no están ya dirigidos a las especies emblemáticas.
El problema de la degradación de la naturaleza es tal que el problema es que lo común está dejando de serlo, que nos quedamos sin gorriones, sin golondrinas, sin justamente aquellas especies que eran más comunes. De ahí la gravedad del asunto. Y quería poner de manifiesto la importancia de la biodiversidad porque no podremos llegar a la neutralidad climática si no atendemos a la biodiversidad como el mejor de los aliados para alcanzarla. Y me gustaría poner de manifiesto la importante estrategia para el cuidado, y la conservación y la restauración de la biodiversidad que está encima de la mesa por parte de Europa, la estrategia de biodiversidad, que no es tan conocida como todas las iniciativas climáticas, pero que tiene muchas fortalezas también económicas. Estamos hablando de 20.000 millones de euros anuales y sobre todo me gustaría hablar de algo que quizá no se conoce mucho y son las verdaderas, o sea, lo que representa la restauración de los ecosistemas, la restauración de los ecosistemas como una oportunidad importantísima de negocio, de inversión inmediata, incluso una de las fortalezas para afrontar otro de los retos a los que nos encontramos, el de la España vacía, en este caso hablando de España, o el reto de la despoblación del medio rural, ¿no? La conservación de la biodiversidad indica también, igual que hablaba Valvanera al principio, que la no acción en la conservación de la biodiversidad genera muchos sobrecostes, ¿no? De hecho, se dice que cada euro invertido, y se parecen mucho los números, en conservación de la naturaleza se multiplica por 7 en servicios ecosistémicos que son fundamentales para el bienestar de todos nosotros y sobre todo para tener una economía saludable. Además, hay grandes números sobre los bancos de empleo verde que supondrían el cuidado, la conservación, la gestión y la restauración del territorio por parte de la Unión Europea. Y esto, si lo trasladamos a un país como España, que es el más rico en capital natural y el más vulnerable a los efectos del cambio climático, pues desde luego es algo a poner encima de la mesa, que la biodiversidad puede jugar un papel fundamental en esta recuperación, transformación y resiliencia en este país. Y como no sé si se han consumido los 5 minutos que son, sí. Solamente me gustaría acabar con una frase. Cuando se tiene un plan, como tenemos, unas normas, como tenemos, pero hay que cumplirlas, y además financiación, como es el caso, con los fondos europeos, pues solamente nos tenemos que poner todos a una. La recuperación la podremos medir porque utilizaremos el viejo indicador del PIB. La transformación, bueno, se supone que todos vamos a empeñarnos en hacerlo bien, pero sobre todo creo, y esto es la herramienta que creo que falta, es que tenemos que medir la resiliencia. La resiliencia de todo lo transformador que creemos a partir de ahora deberíamos medirlo en base a los criterios de sostenibilidad. Sería la mejor manera de tener un indicador diferente al PIB que de verdad mostrar así estamos actuando frente a este gran contrato social que significa la transición ecológica o no. Con lo cual invito a todos a que empecemos a medir esta transformación, esta resiliencia en términos de sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias, Asun. Yo estoy viendo a veces diálogos cruzados entre los asistentes, el financiero que le dice al otro que se saludan. O sea, yo creo que en esos asistentes también hay una comunidad de actores frente al cambio climático. No nos queda mucho tiempo, pero yo creo que yo quería de alguna forma pediros un cierto comentario, porque antes hablamos de la COP25, ¿no? Y cuando estamos en la COP25, ¿no? Pues estábamos todos con el foco de la emergencia climática, ¿no? Cómo afrontar la emergencia climática, y salimos, por lo menos el sentimiento de muchos fue un poco exultantes, ¿no? Fue una inyección un poco de
vimos problemas, vimos dificultades, pero también vimos un poco que el movimiento de los actores no estatales y de los países por acelerar era creciente y esto era imparable, ¿no? Y de repente llegó la pandemia, ¿no? Y antes comentaba Valvanera, ¿no? Donde estamos con el foco de una emergencia climática, se nos han multiplicado las emergencias, ¿no? La sanitaria, la económica y la social, ¿no? Y ahora de repente, tanto en Chile como en la Unión Europea, como en Estados Unidos, en todos los países, de desigual manera, ¿no? Tenemos que hacer frente a estas crisis simultáneas, ¿no? ¿Cómo lo veis, ¿no? ¿Qué efecto pensáis que va a tener este actuar tras la pandemia, que tampoco ha acabado del todo, ¿no? Y con la necesidad de resolver a la vez estas crisis? ¿Cuál es vuestro pálpito? ¿Pensáis que eso puede, que podemos afrontar estas 4 crisis? ¿Pensáis que se puede olvidar cosas importantes por cosas más urgentes? ¿Cómo lo veis? Antes hablaba de manera de transformación. ¿Cómo lo veis? Una intervención de los 4 rápida. ¿Quién empieza? ¿Gonzalo Muñoz, por ejemplo? Encantado. A ver, evidentemente todavía estamos lejos de, y probablemente nunca vamos a llegar a un punto de poder celebrar algo que pase en torno al COVID, porque efectivamente estamos hablando de una tragedia que ha cobrado vidas, salud, actividad para muchas personas. No obstante ello, la realidad es que el COVID, desde luego, aceleró la transición energética en el mundo entero. Hemos visto que gracias al COVID ya podemos tener mucha certeza de que el carbón está fuera, el petróleo ha mostrado aún más cuán inestable es, aunque solo sea desde el punto de vista financiero, ¿no? Y hoy en día están, por supuesto, arrancando todas las inversiones en el mundo de las energías fósiles para moverse de forma acelerada hacia las renovables. Las tasas de interés también han ayudado a facilitar el avance en inversiones en torno a las renovables. Hemos visto cómo se ha acelerado todo lo que tiene que ver con la importancia de disminuir las emisiones locales y por lo tanto la electromovilidad, la importancia de acelerar el trabajo en materia de aislación energética de viviendas y edificios. Pero por último, además, hay otro elemento. Uno es cómo se han incorporado los criterios ASG en el mundo de las inversiones durante este año, y un tercer elemento en materia como de elección de resiliencia, y un tercero que lo trajo Asunción también, que tiene que ver con la importancia de las soluciones basadas en naturaleza y cuánto del próximo año vamos a tener la oportunidad de poner un acento fuerte en biodiversidad y con eso complementar esta macroecuación de energía, finanzas verdes, soluciones basadas en naturaleza. Y con eso yo creo que entramos fuertemente, basados en lo que hemos aprendido del COVID, a una nueva era en muchas dimensiones. Valvanera. Muchas gracias, Víctor. Yo creo que como decíamos al principio, ¿no? Las lecciones aprendidas del COVID son claras, pero es que las manifestaciones de interés por parte de todas las instituciones, no solamente los gobiernos, el secretario general, la Unión Europea con su Pacto Verde, todos los planes de recuperación, ¿no? Que se están poniendo encima de la mesa. El sector empresarial también, que lanzó un manifiesto por una recuperación verde. O sea, no se ve otra salida que no sea en clave verde, en clave sostenible, porque realmente ya veníamos con muchas lecciones aprendidas y con un gran recorrido. No hemos tenido que pensar dónde queremos estar. Hace 5 años en París ya dijimos dónde teníamos que estar. Es cierto que hemos ganado los titulares, por decirlo de alguna forma, y ahora tenemos que implementarlos, pero el movimiento a favor, ¿no? De una recuperación que dé lugar, ¿no? A crecimiento económico, a nueva generación de empleo y a un mayor cuidado, ¿no? de nuestros recursos naturales, siempre pensando además en generaciones futuras, yo creo que no es controversial, por decirlo de alguna forma. También es cierto que cuando te analizas internamente, como hemos hecho en España, ¿no? ante la situación, la conclusión clara que hemos alcanzado, ¿no? En estos últimos meses, pensando cómo tenía que ser nuestro plan de recuperación, nuestro plan de transformación, para poner un ejemplo, ha sido acelerar en un 40% los objetivos que teníamos ya cuantificados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Es decir, sobre los deberes que ya teníamos hechos, sobre la hoja que identificaba dónde tenía que estar cada sector en el año 2030 en términos de descarbonización,
adelantamos el 40% de esos objetivos y adelantamos el marco temporal que teníamos al 25 al 23. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque es menos costoso y porque tiene mucho sentido económico y social. Gonzalo, Sáenz de Miera. Bueno, yo creo que entramos con buen pie en esta nueva década, ¿no? Lo ha dicho mi tocayo Gonzalo, ha habido una revolución tecnológica de las energías limpias que hace que cada día sean más competitivas. Los bloques económicos, China, Europa, Japón, Corea del Sur, están presentando compromisos climáticos a mitad de siglo, el cambio de Estados Unidos, pero en los planes de recuperación, claro, nosotros estamos en Europa, digo, menos Gonzalo, y en Europa sí que es verdad que tienen un componente verde importante. Ahora bien, los planes de recuperación en otros bloques económicos no van en esa buena dirección. Y estamos hablando que las inversiones que se van a realizar en los próximos 10 años, si se hacen ahora y se hacen mal, puede suponer una amenaza para esta evolución climática global. Yo creo que el cambio de Estados Unidos va a ser importante. También Biden ha dicho que va a cambiar los planes de recuperación económica. Está hablando de un plan de 2 billones de euros en energías limpias y eso puede ser importante. Pero ahora mismo, aparte de Europa y de otros bloques, los planes de recuperación no están siendo muy verdes. A pesar de la revolución tecnológica que decía Gonzalo, pero se está invirtiendo en Brown, que son inversiones que van a estar ahí muchos años y podemos tener problemas a futuro. Asun. Vamos a ver cómo lo hilo. Yo creo que cuando se prohibió fumar en los lugares públicos porque ya la sociedad estaba preparada y había conocimiento científico que demostraba que hacía un daño irreversible sobre la salud de los fumadores y de los no fumadores. Ahora mismo la prohibición de fumar en su momento fue, bueno, pues removió a un sector como la hostelería que era, bueno, que le hacía bastante daño, pero ahora está totalmente aceptado que no fumar en un lugar público. A mí lo que me gustaría es que tomáramos un poco esa lección para decir que ahora mismo la pandemia lo que sí que ha puesto encima de la mesa es la necesidad de esa transformación verde. Yo creo que la sociedad está madura para entender, bueno, algunos motores que deben ser decisivos, como se han dicho aquí antes. Un motor importantísimo es la fiscalidad verde. Pero sí me gustaría decir que una fiscalidad que debe ser mucho más fina, que el que contamina paga, sino que creo que tenemos que empezar por unas decisiones mucho más certeras, y es de ahorro. Es que quien contamina no cobra. Y aquí, por ejemplo, me gustaría poner, poner encima de la mesa algunas acciones definitivas que se deberían tomar y adoptar. Por ejemplo, en España, acabar con las bonificaciones al gasoil. Es decir, creo que esta pandemia ha puesto encima de la mesa la necesidad de esa transición ecológica para la que solamente tenemos una década, y es el momento de que la fiscalidad rompa con acciones decididas, no solamente con ese quien contamina paga, sino quien contamina no cobra. Muy bien, muchas gracias. Hay bastantes preguntas y yo voy a intentar, para que no se quede, parece que Valvanera hace un signo de despedida, sí, porque habíamos Perdonadme, dicho... pero es que tengo una reunión, hay 40 con la Comisión Europea. Muy bien, muy bien. Me paso el otro Bueno, ordenador. entonces, gracias a todos y enhorabuena. Te permitimos, pero saca 3.000 millones nuevos a la Comisión Europea y entonces estarás perdonada. Todo es para el Race to Zero. Gracias. Bueno, gracias. Un abrazo, chao. Muy rapidito, porque hay varias preguntas, entonces muy rapidito, ¿no? Os las formulo y entonces que cada cual un poco conteste un poco la que le venga un poco más cercana, ¿no? Dice Orson Acosta, respecto al tema de la biodiversidad, ¿se prevén mecanismos de movimiento de capital como es el mercado de emisiones? Orson también pregunta, respecto al sector de la agricultura, ¿por qué no se incluye en el registro de la huella de carbono el mercado de compensaciones voluntarias de la Oficina Española de Cambio Climático? Lamentablemente Valvanera se nos ha ido.
Y también había otra pregunta para Valvanera, pero que a lo mejor Gonzalo o Asun podrían asumir. Bueno, ¿cómo se prevé en los planes de recuperación, la presentación de proyectos, el papel de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales? También Daniel Toro preguntaba, aunque yo creo que Asun ha hablado bastante de ello, sobre el tema del capital natural y los servicios ecosistémicos, ¿no? Y también Felisa Palacio hacía preguntas sencillas como qué pasa con la batería de los coches y una evaluación un poco del ciclo de vida general, y que si podemos decir algo sobre turismo y aviación, ¿no? Todas son preguntas muy fáciles, pero porque saben que tenemos unos ponentes de lujo dispuestos a responder las cosas más complicadas. Yo os pediría un poco brevedad también en las respuestas, porque como habíamos anunciado 1 hora, no quisiera que máximo fuera 1 hora y cuarto, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién empieza? Gonzalo. Bueno, es que tenemos más. Hay Alicia Pérez Porro, que está en Nueva York, que está en el... Es una española científica estupenda. Dice, ¿cómo España plantea cuantificar dentro de sus NDCs sus recursos forestales y marinos? Claro, seguramente eso sería más para Valvanera. Alba Gordo dice, tema fiscalidad, el pacto con el PNV ha perdido una oportunidad en la tasación del gasóleo. Eso también sería para Valvanera. Y María Luisa Abreu dice cómo se está implicando a las pymes en el Pacto Verde. Los ejemplos que están surgiendo vienen de las grandes compañías. Sin embargo, el tejido empresarial es mayoritariamente de pymes. Esta sería más para Gonzalo. Yo si quieres, aunque no podamos contestar a todo, pero no quería dejar dejar constancia un poco de las preguntas que también son muy relevantes, ¿no? ¿Sí? Encantado. Yo voy a tomar 2 muy rápido, esa última de las pymes y la de la aviación. A nivel macro, lo que estamos haciendo en Race to Zero es sumar compromisos, y me voy a referir primero, o en general, al sector empresarial, pero existe algo similar para, como dije, universidades, ciudades, regiones subnacionales, colegios, inversionistas. Bueno, cuando se refiere a las empresas, todas para poder sumarse a Race to Zero, para validar que el compromiso de carbono neutralidad 2050 es efectivo, tienen que pasar por un proceso a través de Science Based Targets, a objetivos basados en la ciencia, que les exige tener un compromiso, un pledge, ¿no? Validado. Lo segundo, una muestra de planificación que esté validada. Un proceso, un procedimiento validado y un compromiso de publicación, a lo menos una vez por año, validado. Son las 4 Ps: Pledge, Plan, Publish, Proceed and Publish. Uno de esos puntos, entre el primero, fue el del Pacto Global, que en la primera instancia, cuando recién lanzamos la Alianza de Ambición Climática en la cumbre del secretario general en septiembre del año pasado, se sumaron 83 empresas, todas ellas multinacionales. Luego llegamos con más empresas B Corps, por ejemplo, a la COP, pero siempre con la inquietud de, bueno, tenemos que lograr que esto sea reflejo, por un lado, de la diversidad geográfica en el mundo, de la diversidad de tipos de organizaciones, pero también de la diversidad de tamaño. O sea, hace 2 meses atrás, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lanzamos lo que se llama el Hub Climático de las Pymes, el SME Climate Hub, con la Cámara de Comercio Internacional, Exponential Roadmap y Women Business, y lo que busca es justamente dar respuesta a esta pregunta, pero además ayudar a que una multinacional o un Estado que se compromete a la carbono neutralidad, se compromete también en alcance 3, se compromete a que su cadena de valor completa debe ser carbono neutral. Por lo tanto, necesita pymes que le provean de servicios y productos que ya vengan con la carbono neutralidad. Se están, por lo tanto, en este minuto articulando, muy bien liderado por empresas como Unilever o IKEA o Amazon, que están hoy en día pidiéndole a sus pymes, súmense al SME Climate Hub. Ahí hay además herramientas que ayudan a que las pymes tomen este compromiso y se sumen a la carbono neutralidad al 2050 como parte de la cadena de valor. Dentro de ellas, uno de los sectores más complejos es el de la aviación, así como el del cemento. Y ahí el hidrógeno verde, que Gonzalo Sáenz conoce muy bien, está entrando fuertemente a ayudar a decarbonizar ese sector. Y dentro de los compromisos últimos de Race to Zero, tuvimos a Rolls-Royce, el fabricante de los motores, junto con Airbus, presentando los pilotos de aviones que debieran estar empezando a volar no más allá del 2035, basados en hidrógeno verde como combustible que va a permitir
moverlos sin emisiones. Por lo tanto, sí hay un mundo de trabajo en materia de la aviación hacia la carbono neutralidad y ahí entra en esta lógica de son cadenas de valor complejas que requieren de la colaboración de múltiples actores que deben a su vez participar con sus propios compromisos. Sí, ¿has uno, Gonzalo? ¿Se le mira? Bueno, si queréis avanzo yo, ¿no? Porque creo que había incluso una pregunta dirigida a cuál es, cómo se podía poner en valor el capital natural y los servicios ecosistémicos, ¿no? Hombre, yo creo que se debería poner en valor hablando de lo que representan en sí mismos, ¿no? Y es verdad que son datos en buena parte conocidos, pero que no se han comunicado, porque realmente parecía que la naturaleza podía seguir dando y dando y dando de una manera ilimitada, ¿no? Pero sí que creo que, bueno, podría compartir algunas cifras con todos los que nos están escuchando. Me gustaría decir que solo y exclusivamente la Red Natura 2000, que es la red coordinada de espacios protegidos europea, que es la mayor de todo el mundo, genera anualmente la friolera de entre 200.000 y 300.000 millones de euros que nos regala en servicios ecosistémicos a todos los ciudadanos europeos, en servicios como agua limpia, aire limpio y demás. Pero claro, esto se podría entender como algo romántico, ¿no? Que no lo es. Me gustaría decir que ahora mismo el mantenimiento de algunos sectores tan principales como las industrias químicas, el turismo, el sector inmobiliario, la minería, la metalúrgica, las cadenas de suministro y transporte, el comercio minorista, los bienes de consumo, dependen en un 50% de los recursos naturales donde aplican. Esto por dar algunos números. En cuanto a términos de empleo, estamos hablando que solo y exclusivamente hablando de estos espacios protegidos, que deberíamos hablar de la naturaleza en su conjunto, los empleos que se generan gracias a la Red Natura 2000 en Europa, pues son más de 3.100.000 empleos de manera directa, pero de manera indirecta estamos cerca de los 10 millones de empleos de calidad, ¿no? O sea que estamos hablando, esto sin abordar lo que sería esa mejora de biodiversidad, que sería restauración de espacios degradados, que esto implicaría muchísimo más. Con lo cual, la conservación de la biodiversidad en sí misma, como bien dice la Comisión Europea, es una de las oportunidades de recuperación, transformación y resiliencia de este gran pacto europeo, que no necesita de mercados secundarios en este momento. Muy bien, muchas gracias. Gonzalo, muy rapidito, ¿se debiera? Muy rápido. Yo me quedo con dos preguntas, una de las pymes también, y yo creo que las pymes van a jugar un papel clave en toda la recuperación en España. Esto depende de cómo al final se implemente todo esto, pero lo que se está planteando es que va a haber unos planes nacionales de actuación de diferentes ámbitos, como puede ser pues, el tema del autoconsumo, rehabilitación energética de viviendas, bombas de calor, restauración, agua. Todo esto, en teoría, va a haber convenios de la Administración Central con las comunidades autónomas, como hay, por ejemplo, para los planes de asignación de las medidas de eficiencia energética, y ahí se podrán presentar grandes y pequeñas empresas para la realización de esas actividades. Y yo creo que las pymes en todas las comunidades autónomas van a jugar un papel clave. Y sobre la fiscalidad ambiental, pues es un tema complejo, pero yo creo que con el déficit que hay ahora fiscal tan importante, en los próximos años va a haber que aumentar los impuestos y ahí la fiscalidad ambiental debe jugar un papel clave. En España tenemos un nivel de fiscalidad ambiental muy por debajo del de nuestros vecinos comunitarios y lo lógico sería gravar males, como puede ser la contaminación o el CO2, y alinear la fiscalidad con los objetivos climáticos. Todo esto supone pues, incrementos de impuestos para el CO2, emisiones contaminantes y demás. Es importante proteger a los colectivos más vulnerables, pero yo creo que compatibilizando esas dos cosas, yo creo que la fiscalidad puede ser una herramienta muy importante para la obtención de recursos públicos para financiar la recuperación, pero dar también señales a los productores y a los consumidores para ya que vayan redefiniendo su producción y su consumo.
Muchísimas gracias. Estamos ya fuera de plazo, por tanto voy a ir cerrando, pero quería reflejar, no para que la contestéis, que Marian Martínez Izquierdo preguntó sobre qué pasa con las medidas especiales para zonas insulares, ¿no? Que Alicia Pérez Porro, Gonzalo Muñoz Abogavir, que es una científica española que está en Nueva York, pregunta cómo la ciencia podemos ayudar en el trabajo de los High Level Climate Champions, más allá del IPCC, y que Marta García hace la reflexión de que en la base no es la educación ambiental, la sociedad debe estar concienciada para que todo lo que se está hablando hoy aquí llegue a buen puerto, ¿no? Yo quería, si estuviéramos en un espacio físico, pues ahora daríamos un enorme y entusiasta aplauso a los ponentes, y yo lo voy a hacer, ¿no? Y yo pediría que también los ponentes aplaudan enfervorizadamente a la gente que ha preguntado y que ha comentado y a los asistentes. También decirles que a las 485 personas que se inscribieron les haremos llegar esta grabación para que dispongan y que puedan reflexionar y tal, ¿no? Yo creo que aquí han salido muchas razones y muchas convicciones para esa gran tarea que todos los ponentes han planteado y que nuestro champion hasta el año próximo y más allá nos planteaba de la carrera hacia el cero, y en esa carrera seguro que nos vamos a ver unos y otros, ¿no? Asistentes y ponentes, porque todos estamos con el sueño compartido de al fin construir esa economía neutra en carbono que necesitamos. Muchas gracias a todos, ha sido un placer.